Buena inmunología, de nuevo, queridos y queridas estudiantes. Vamos a abordar el tema 13 en su segunda parte, en la que vamos a tratar de los mecanismos de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Ya hemos hablado un poco de cómo esto funcionaba y de que era necesario la generación de IgEs, pero ahora vamos a abordar con más detalle cómo determinadas células reaccionan frente a la presencia de esos alérgenos y los mediadores moleculares que causan todos los síntomas de esta hipersensibilidad de tipo 1. Ya hemos dicho que las reacciones de tipo 1 están mediadas por la generación de IgE frente a un primer encuentro con el alérgeno. Esta IgE luego difunde, particularmente por la piel o por las mucosas, donde va a ser captada por los receptores Fc epsilon, en este caso de los mastocitos, que son las células más importantes. Aquí tenemos una micrografía electrónica del mastocito en reposo. Este mastocito tiene, como se ve aquí, numerosos gránulos, que son más oscuros, cargados con moléculas mediadoras, que luego estudiaremos más en detalle. Y cuando el alérgeno llega a este mastocito y entrecruza los receptores Fc epsilon, se produce una señalización que en este caso no conduce tanto a la expresión génica, como hemos mencionado otras veces en el curso, sino en este caso lo que se produce es la desgranulación de el mastocito, es decir, estos gránulos se fusionan con la membrana externa de la célula y liberan todas las moléculas mediadoras que llevan en su interior. Luego veremos cuáles son estas moléculas mediadoras y los efectos que producen. Pero en cualquier caso, este sería el mecanismo más importante, la desgranulación de los mastocitos, de las reacciones de tipo 1. La activación de los mastocitos y la liberación de los gránulos va a producir determinados efectos fisiológicos dependiendo de dónde se produzca esta activación y desgranulación. Por ejemplo, si se produce en el tracto gastrointestinal, tenemos una secreción incrementada de fluido, eso quiere decir vamos a tener diarreas y vamos a tener peristalsis incrementada para intentar expulsar el supuesto parásito que está penetrando por el intestino. También podemos tener vómitos. Si la desgranulación se produce en los ojos, o en la nariz, o en las vías aéreas, se produce una contracción del músculo liso de estas vías aéreas, tenemos menos diámetro para estas vías aéreas y además secreción de moco. Con lo cual tenemos congestión, se nos pueden bloquear las vías aéreas, y tenemos este wheezing, que es como este ruidecillo al respirar, esta especie de quejido que podemos tener al respirar, podemos tener tos, podemos tener flema, que es simplemente acumulación de moco. ¿De acuerdo? Entonces esto, por ejemplo, eso es en las vías aéreas, pero también podemos tener secreción de mocos en las vías nasales, que nos piquen los ojos, que estornudemos, con una intención de expulsar de nuevo fuertemente a ese parásito que está intentando entrar por la nariz o por las vías aéreas. Si la desgranulación se produce en los vasos sanguíneos del organismo, tenemos que las sustancias mediadoras incrementan la permeabilidad de los vasos sanguíneos, incrementan el flujo sanguíneo, hay un incremento de fluido en los tejidos, lo cual también aumenta el flujo de este líquido que va a los ganglios linfáticos, con lo cual esto va a favorecer que el alérgeno llegue a esos ganglios linfáticos también, y vamos a tener una respuesta efectora incrementada. Como tenemos una salida de líquido de estos capilares sanguíneos y de los vasos sanguíneos, esto me conduce a una hipotensión. La tensión sanguínea nos va a bajar. Y esto nos puede causar un choque anafiláctico, que hemos hablado también antes. Es decir, este choque anafiláctico, lo veremos también más adelante, se produciría porque hay una salida masiva de líquido, de plasma de la sangre no puede funcionar bien, no puede circular bien, porque se convierte en demasiado espesa, y la presión baja, el transporte de oxígeno sobre todo se ve comprometido a los tejidos, y esto nos puede causar un fallo multiorgánico de varios órganos que fallan por no tener oxígeno suficiente y nos puede causar la muerte. Así, en resumen, dependiendo de dónde se desgranulen esos mastocitos, vamos a tener unas reacciones alérgicas u otras, unos síntomas u otros de la reacción alérgica. Esto es importante porque finalmente estos distintos síntomas, que evidentemente pueden ser muy diferentes, como de la diarrea al estornudo, a lo mejor no parece que tenga nada que ver, y sin embargo
están mediados por sustancias parecidas o las mismas que proceden de la desgranulación de los mastocitos cuando estos han detectado un alérgeno. ¿Qué sustancias contienen estos gránulos de los mastocitos que son liberados al exterior cuando las células encuentran un alérgeno y este se une a las IgEs que tienen cargadas en su receptor? Bueno, pues en principio contienen numerosas sustancias que estimulan la inflamación, pero también contienen sustancias que son tóxicas en sí mismas porque intentan o persiguen realizar un ataque inmediato contra un supuesto parásito que está penetrando en el organismo. Entonces, entre estas sustancias hay enzimas, que están aquí, por ejemplo, indicadas, triptasa, quimasa, que atacan a la matriz del tejido conectivo, nos diluyen un poco nuestro propio tejido, permiten la mejor navegación de células reclutadas al sitio de ataque, al sitio de inflamación. También van a ser tóxicas o van a poder atacar a los tejidos de ese parásito, intentando digerirlo. Tenemos mediadores tóxicos como la histamina y la heparina, que son tóxicos para los parásitos. La histamina incrementa la permeabilidad vascular y también estos mediadores causan la contracción del músculo liso y la coagulación sanguínea es inhibida en particular por la heparina, lo cual permite pues, mayor flujo sanguíneo hacia el sitio donde el supuesto parásito está entrando, lo que pasa que no es un parásito, es un alérgeno. También tenemos citocinas preformadas, la interleuquina 4, la 13, la 33, que estimulan y amplifican la respuesta Th2. La interleuquina 3, la 5, promueven la producción de los eosinófilos, que ya veremos son unas células que también van a participar más tarde en las respuestas alérgicas y en la lucha antiparasitaria. También tenemos TNF-alfa. Ya sabemos que esta era una citocina importante que actuaba sobre el endotelio, promovía la inflamación y estimulaba también la producción de citocinas por otros tipos celulares, pero como digo, activa el endotelio permitiendo la salida de células hacia ese sitio de infección. Producen, por supuesto, también, o llevan, mejor dicho, preformadas, quimiocinas, que van a ser atrayentes de determinadas células que van a participar en la lucha contra ese supuesto parásito. Monocitos, macrófagos, neutrófilos son atraídos por esta quimiocina. Y luego también llevan mediadores lipídicos, en particular prostaglandinas y leucotrienos, que veremos provienen del ácido araquidónico, que tienen varios efectos fisiológicos. Contraen al músculo liso, son también quimiotácticos para los eosinófilos, para los basófilos, otras células que van a participar en las respuestas alérgicas, y las células Th2, por supuesto, que también pueden llegar a ese sitio de entrada supuesta de este parásito y producir ahí citocinas que van a estimular la atracción de más células y la lucha contra él. También pueden incrementar la permeabilidad vascular, la secreción de mocos y actúan sobre los músculos lisos, produciendo, en el caso de los bronquios, una constricción bronquial. Tenemos también el factor activador de las plaquetas, que, aunque tenga este nombre, atrae a leucocitos, amplifica de nuevo la producción de mediadores lipídicos, de estos de aquí, y también activa los neutrófilos, los eosinófilos y las plaquetas, de ahí viene el nombre. Entonces vemos que hay una enorme cantidad de sustancias preformadas en esos gránulos que se van a liberar al exterior y que van a tener una panoplia bastante grande de efectos biológicos, todos encaminados a impedir la penetración del supuesto parásito e incluso a intentar expulsarlo del organismo. En esta diapositiva vemos con más detalle la estructura de algunas moléculas liberadas por los mastocitos activados. En particular tenemos aquí la histamina, que es producida por una enzima, la histidina de carboxilasa, que simplemente elimina CO2, decarboxila la histidina, que es este aminoácido de aquí, y me genera la histamina. Como siempre tenemos aquí la importante idea de que una molécula o un trocito de molécula, en este caso un ácido carboxílico más o menos, pues cambia completamente las propiedades de la molécula, de tener la histidina, que es un aminoácido y no tiene ningún efecto ni vasodilatador ni nada, a tener la histamina, que tiene una serie de efectos bastante dramáticos sobre los vasos sanguíneos, como hemos mencionado. También tenemos las prostaglandinas y los leucotrienos, que provienen del ácido araquidónico. Este es un ácido de 20 átomos de carbono, de la familia de los omega 6, el cual es modificado por la vía de la ciclooxigenasa o de la lipooxigenasa para producir prostaglandinas o leucotrienos. Curiosamente, participa una enzima que se llama la prostaglandino-sintasa, la cual es el blanco de acción de la famosa aspirina. La aspirina
neutraliza, forma una parte inactiva de esta enzima, prostaglandino sintasa, y impide su actividad. Con lo cual lo que tenemos es un efecto de la aspirina antiinflamatorio porque inhibe la producción de prostaglandinas. En cualquier caso, estos fármacos antiinflamatorios, como vemos, tienen que ver con la inhibición de moléculas mediadoras, obviamente, de la inflamación. En este caso, una molécula mediadora es la prostaglandina. Hasta el momento nos hemos fijado solamente en los mastocitos, como las células más importantes para el desarrollo de la alergia de tipo 1, pero no son las únicas células que participan en este tipo de reacciones. Unas de las más importantes que las mantienen y que son reclutadas a los sitios donde supuestamente entran los parásitos, pero que son los sitios de entrada de los alérgenos, son los eosinófilos. Aquí tenemos un eosinófilo en la sangre y aquí tenemos una médula ósea de un paciente que tiene síndrome de hipereosinofilia, es decir, hay un montón de eosinófilos, lo cual es un síndrome bastante dañino. Estos eosinófilos son granulocitos, es decir, tienen gránulos. Aquí se puede observar la presencia de estos gránulos, que van a tener también sustancias mediadoras, luego veremos cuáles son. Muchas son comunes con los mastocitos, y se llaman así porque tienen filia por la eosina, que es un colorante de color rojo. Aquí tenemos esta filia por la eosina, y por eso se llaman eosinófilos, es decir, simplemente son células capaces de captar, de unirse a la eosina como colorante. Estos granulocitos son derivados del linaje mieloide y participan desde luego de manera muy importante en la continuación de la respuesta que inician los mastocitos. La mayor parte de los eosinófilos están en los tejidos ya, sobre todo en los epitelios respiratorio, intestinal y urogenital, donde están preparados para poder ser reclutados o activados y desgranularse. Estas células desempeñan funciones similares a las de los mastocitos, como ya he dicho, porque tienen gránulos con sustancias parecidas a las de estos, aunque no exactamente las mismas. Bueno, en primer lugar, cuando estas células son activadas, lo que sucede es que obviamente liberan las sustancias que están preformadas en sus gránulos, que son muy tóxicas y pueden destruir parásitos y microorganismos directamente. Además, por otra parte, al igual que los mastocitos, sintetizan también leucotrienos, prostaglandinas y citocinas, lo que activa las células endoteliales y ayuda a reclutar y activar a más eosinófilos y también a otras células al sitio de entrada del alérgeno o del parásito. Los eosinófilos también secretan proteínas que actúan sobre los tejidos y pueden causar su remodelación, como era el caso de los mastocitos igualmente. Así que estas células son, como digo, unos actores muy importantes en el mantenimiento de las reacciones alérgicas tras la activación de los mastocitos. Los eosinófilos son muy dañinos cuando están activados y por ello están sometidos nada menos que a 3 niveles de control. El primero es la producción de estas células en la médula ósea. Normalmente, en ausencia de parásitos o de alérgenos, hay escasos eosinófilos en ausencia de infección. Pero se van a producir numerosos eosinófilos cuando se produce interleuquina 5, la cual es secretada por células Th2. Es decir, si se produce una sensibilización y la generación de células Th2, estas células Th2 van a generar y secretar interleuquina 5, que va a actuar sobre la médula ósea y va a activar la producción de eosinófilos. Pero la producción de eosinófilos no es suficiente para que estos actúen. Estos deben migrar a los tejidos. Normalmente hay una cantidad en los tejidos, digamos, más o menos nivel basal. Pero cuando hay una entrada de un alérgeno o una entrada de un parásito, este nivel va a aumentar porque los eosinófilos que han sido producidos en la médula ósea van también a migrar. Los tejidos van a producir eotaxinas, que son quimiocinas que atraen a estas células. Sin estas quimiocinas, los eosinófilos no pueden abandonar la circulación, no saben dónde dirigirse, como siempre no pueden oler, entre comillas, su camino hacia donde tienen que ir. Las eotaxinas son, no obstante, citocinas que también atraen a las células Th2 a los sitios de inflamación, las cuales también van a producir citocinas que pueden reclutar a mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, etc. Y por último, el tercer nivel de control es el estado de activación de estas células. Obviamente pueden estar no activadas o activadas. Si no están activadas, no expresan receptores IgE de alta afinidad. Fijaos, los eosinófilos de nuevo van a desgranularse porque captan IgEs
y cuando el alérgeno que la IgE detecta es captado por la IgE van a desgranularse. En el caso de que no estén activados, tienen un umbral muy elevado de activación para la secreción de los gránulos y no se desgranulan con facilidad. Pero cuando los eosinófilos están activados, han expresado mayor número de receptores Fc-epsilon, también expresan receptores Fc-gamma para las IgGs y receptores de complemento. Y en este caso la unión del antígeno al Fc-epsilon produce una desgranulación bastante rápida que libera todas las moléculas que están en los gránulos al exterior. Y como digo, estas moléculas van a ejercer acciones bastante similares a la de los mastocitos. ¿Cuáles son estas sustancias que están contenidas en los gránulos de los eosinófilos y también de los basófilos, que son otras células que participan en la lucha antiparasitaria y en las reacciones alérgicas mediadas por IgEs? Bueno, pues hay varias clases de moléculas, enzimas, proteínas tóxicas, citocinas, quimiocinas y mediadores lipídicos, como antes. Algunas son de liberación inmediata y otras son de liberación retardada. De liberación inmediata tenemos enzimas como la peroxidasa de los eosinófilos o la colagenasa, que degrada colágeno, o metaloproteinasas, que degradan proteínas de la matriz, que van a permitir una remodelación del tejido conectivo y que también son tóxicas para algunos parásitos. Tenemos proteínas tóxicas para los parásitos. Una de ellas es la proteína básica mayor, que es tóxica para los parásitos pero también para nuestras propias células y que además lo que hace es desencadenar la liberación de histamina de las células mastocitos, ¿no? Los mastocitos. Tenemos también una proteína catiónica de los eosinófilos, que es una ribonucleasa, que es tóxica para los parásitos y que es además una neurotoxina, con lo cual impide que la transmisión nerviosa del parásito funcione. Y aquí tenemos otra proteína que es neurotóxica, la neurotoxina derivada del eosinófilo, que es neurotóxica normalmente para los parásitos. Después también van a producir citocinas y quimiocinas, ya hemos mencionado. Algunas van a amplificar la producción de eosinófilos en la médula ósea y van a activar a los eosinófilos. Otras van a favorecer la proliferación del epitelio, la proliferación de los miofibroblastos de la piel y van a intentar regenerar la piel de manera que el parásito que esté pegado a esa piel sea liberado, sea secretado, expulsado fuera mediante la generación de piel de manera rápida. Van a, por supuesto, secretar estas quimiocinas, la quimiocina CXCL8, que promueve el flujo de leucocitos, el reclutamiento. Y luego también tenemos los mismos mediadores lipídicos que antes, que actúan sobre el músculo liso, actúan sobre la permeabilidad vascular, la secreción de mocos, la constricción de los bronquios y también el factor activador de plaquetas que atrae leucocitos, amplifica también la producción de mediadores lipídicos igual que antes y que activa a los neutrófilos, los eosinófilos y las plaquetas. Como vemos de nuevo, los eosinófilos tienen toda esta enorme panoplia de moléculas preformadas que van a actuar de manera inmediata una vez son liberados. Algunas tienen esta liberación inmediata, otras tardan un poquito más, como ya hemos dicho, porque necesitan ser producidas por estos eosinófilos que han sido desgranulados. Esta desgranulación los activa y se ponen entonces a producir estas otras sustancias que van a ser liberadas más tarde. Estas no están tanto en los gránulos como que van a ser producidas una vez que los eosinófilos han sido activados, liberados los componentes de los gránulos y ahora cambian la expresión génica para ponerse a producir estas moléculas o también activan determinadas enzimas que pueden producir estas moléculas. Otras células importantes en el mantenimiento de la respuesta alérgica son los basófilos, que están aquí. Este granulocito, aquí vemos los gránulos. Su nombre se debe a que tienen filia por colorantes básicos, de naturaleza básica. De ahí viene el nombre basófilo. Y son también células que acuden al sitio de la reacción alérgica. Los factores de crecimiento que los estimulan son muy similares a los que estimulan a los eosinófilos y también incluyen la interleuquina 3, la 5, el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, lo que se llama la GM-CSF. Estas células parecen estar recíprocamente reguladas con los eosinófilos, es decir, si se producen eosinófilos no se producen muchos basófilos o viceversa. Con lo cual hay una especie como de equilibrio entre los eosinófilos y los basófilos. Los basófilos también expresan el receptor Fc-epsilon
y, por supuesto, tras su activación por citocinas o antígenos, liberan los gránulos citoplasmáticos que contienen también la proteína básica mayor, que estaba también en los eosinófilos, que además estimula la desgranulación de los eosinófilos y también de los mastocitos. Así hay pues una comunicación cruzada entre basófilos, eosinófilos y mastocitos, y cuando se activan unas, estas envían señales mediante su desgranulación que van a facilitar la desgranulación de otras. Con lo cual, las tres células, los tres tipos de células, son un equipo bastante formidable de acción rápida frente a los parásitos. Lo que pasa es que cuando estas células reaccionan no contra un parásito, sino contra un alérgeno, pues nos generan todos estos problemas derivados de la alergia. Un efecto importante que sucede cuando los mastocitos y los basófilos son activados es que, además de liberar los gránulos, claro, reciben una señalización que cambia la expresión génica y que las convierte en células diferentes de las células no activadas. De hecho, se transforman en células similares a las TH2 y estimulan la secreción de IgE por las células B. Es decir, son capaces de producir interleuquina 4, que es la citocina que va a estimular la producción de IgE. Son también capaces de producir el ligando CD40, que proporciona una señal importante para el cambio de isotipo. Recordemos que si no había CD40L no se podría producir el cambio de isotipo y teníamos el síndrome de hiper-IgM. Bueno, pues en este caso los basófilos activados proporcionan señales a las células B para estimularlas a generar IgE y mantener, por tanto, de esta manera las reacciones alérgicas. Además, recientemente se ha acumulado una cierta evidencia que indica que los eosinófilos activados pueden fagocitar microorganismos, en particular hongos, y actuar también como células presentadoras de antígenos a las células T. Los eosinófilos expresarían entonces MHC tipo 2 y también moléculas coestimuladoras, en particular CD86, las famosas B7-1 y B7-2. Bueno, en este caso sería B7-2. CD80 y CD86 eran la B7-1 y B7-2 respectivamente. También expresarían los eosinófilos el ligando CD40, que ya hemos visto. Lo curioso es que estos eosinófilos activados pueden también viajar a los ganglios linfáticos y presentar esos antígenos que han captado a las células T naïf, las células T vírgenes. Así pues, este hallazgo incrementa el número de células presentadoras de antígeno a 4 tipos. Los macrófagos serían uno, las células dendríticas, el más importante, el segundo, las células B, que serían el tercer tipo de células capaces de presentar antígenos, y por último, los eosinófilos. Por supuesto, estas células van a estimular la diferenciación a las células TH2, es decir, son células presentadoras de antígenos un poco especializadas en la generación de células T de tipo TH2. Finalmente, conviene mencionar también que algunas células dendríticas inmaduras de la piel expresan receptores Fc epsilon, lo cual les capacita para captar IgEs, captar también los alérgenos que se unen a estas IgEs, y esto les permite endocitar al alérgeno, procesarlo y presentarlo en el MHC de tipo 2, con lo cual van a presentarlo a las células T vírgenes en los ganglios linfáticos y van a estimular y a mantener la respuesta alérgica. Así pues, de nuevo vemos cómo determinadas células colaboran en el mantenimiento de la respuesta alérgica una vez que se ha iniciado. Unas son los eosinófilos, que pueden actuar como células presentadoras de antígenos que van a estimular las respuestas TH2, y otras son las propias células dendríticas que, cuando ya hay IgE en el medio, son capaces de captarla, lo cual facilita que capten el alérgeno y facilita que lo presenten a las células T y mantengan su activación o activen células T nuevas, con lo cual la alergia se ve amplificada. La desgranulación inmediata de los mastocitos, de los eosinófilos y de los basófilos, lo que genera es una reacción, digamos, muy temprana, muy inmediata, pero recordemos que hemos mencionado que también hay una activación de estas células que permite un cambio de activación génica y que van a producir otros mediadores que son más tardíos, como por ejemplo las prostaglandinas o leucotrienos. Bueno, esto hace que en la mitad de personas, no en todas, por razones que posiblemente tienen que ver con alguna causa genética, pero no está
clara cuál es, se producen dos fases en la respuesta alérgica, una fase inmediata y una fase tardía. Aquí tenemos lo que sucedería en una fase inmediata y tardía en el caso de una reacción asmática. Lo que tenemos es una medida de la cantidad de volumen por minuto que sería expirado o inspirado por una persona normal, la cual es alérgica, no obstante, a un antígeno que le ponemos aquí. Le damos el desafío del antígeno, el challenge, le ponemos el antígeno. Claro, como respuesta al antígeno, su volumen pulmonar inmediatamente cae en los primeros 30 minutos, es bastante rápido, y luego se recupera. Pero unas horas más tarde vuelve a tener esta caída de volumen respiratorio, aunque no hay antígeno ya. Es decir, esta fase tardía es en respuesta al antígeno inicial, no a un antígeno que le demos por aquí. Y esta fase tardía está mediada por, evidentemente, moléculas que actúan más tarde y que han sido inducidas también por el antígeno. Lo mismo se puede ver en la piel. Aquí veríamos como si una persona alérgica le inyectamos el alérgeno, le hacemos un pequeño pinchazo, se produce una inflamación, pero unas horas más tarde esta inflamación vuelve a producirse en esta persona debido a que, bueno, obviamente esta es sensible a esta fase tardía que, como digo, solo la mitad de las personas son sensibles. Después de que esta fase tardía ya, digamos, desaparece, pues el flujo sanguíneo vuelve a lo normal, la inflamación desaparece y afortunadamente en este caso también, pues el volumen respiratorio vuelve a ser también normal. Como he dicho ya, esta fase tardía está causada por los mediadores tardíos, claro, que son producidos por los eosinófilos o por los mastocitos y que suelen ser los leucotrienos, prostaglandinas, así como también quimiocinas que atraen a las células y que producen esta respuesta inflamatoria, esta inflamación tardía. Un concepto importante de las reacciones alérgicas es que la dosis y la vía de entrada del alérgeno determina el tipo de reacción alérgica. Por ejemplo, podemos tener la entrada de un alérgeno por vía intravenosa. Si esto sucede en altas dosis, en un sujeto que ya está sensibilizado, lo que va a pasar es que el antígeno se va a diseminar rápidamente por la circulación, va a difundir fuera de la misma, saldrá fuera, llegará a los mastocitos que estarán digamos, en todo el cuerpo, porque el alérgeno ha sido diseminado por la circulación, pues van a desgranularse en todo el organismo, se va a producir una liberación sistémica de histamina, que va a aumentar la permeabilidad vascular, va a aumentar la extravasación del líquido de la sangre a los tejidos, incluida la lengua, lo cual ya va a empezar a dificultar la respiración. Se produce entonces un edema generalizado, porque la histamina actúa por todo el organismo, la tensión sanguínea cae, puesto que el líquido ha salido de la sangre, la circulación sanguínea se ve muy comprometida, el aporte de oxígeno a los tejidos no funciona, incluso el aporte de oxígeno al propio corazón, y esto conduce a una condición que se denomina choque anafiláctico, que si no es tratada de inmediato puede conducir a la muerte, lo cual, como he mencionado antes, sucede prácticamente pues cada día, por término medio, al menos en Europa y en Estados Unidos. ¿Cuál es el tratamiento para el choque anafiláctico? Pues es una inyección de adrenalina. La adrenalina actúa sobre las células del músculo liso que han sido relajadas por la histamina, en este caso son las del músculo liso del endotelio. Su relajación permite que salga el líquido de este endotelio, pero la adrenalina las va a contraer, va a impedir que el líquido salga, va a estimular también al corazón. Entonces el líquido que ha salido fuera por el sistema linfático, gracias al movimiento del corazón, claro, los latidos del corazón, va a volver por el ducto torácico a la sangre y la presión sanguínea se va a restituir. Con lo cual, esta sería la manera de tratar este choque anafiláctico. Fijaos que el choque anafiláctico no se puede tratar bloqueando los mecanismos del sistema inmune, sino bloqueando los efectos de las sustancias mediadoras que han sido liberadas por los mastocitos o por los eosinófilos. No hay tiempo de bloquear la IgE o de hacer nada que tenga que ver con el efecto inmune, ya estamos sensibilizados. Lo que tenemos que hacer es bloquear o contrarrestar el efecto de las sustancias mediadoras que han sido liberadas, ¿de acuerdo? En este caso, la histamina en particular. Bueno, hay una serie de alérgenos que pueden causar la anafilaxis, además de los que pueden entrar por la sangre. Ya veremos que pueden ser algunos fármacos inyectados,
algunos antibióticos, ya veremos, pero podemos tener algunos venenos de insectos, algunos alimentos como los cacahuetes o las nueces de Brasil que tienen alérgenos muy solubles que incluso si entran por el intestino pueden causar anafilaxis. Bueno, hay otras maneras de que el alérgeno pueda entrar. El mismo alérgeno, no estamos hablando de alérgenos diferentes, si entrara por vía subcutánea, pues lo que va a producir va a ser la desgranulación de los mastocitos en la piel y va a producir una urticaria en general, lo que sería simplemente el efecto de la entrada de este alérgeno por la piel. Si inhalamos el alérgeno por el pulmón, obviamente va a afectar a los mastocitos que están en las vías aéreas. En este caso, el músculo liso del pulmón, en lugar de relajarse como se relaja el del endotelio, se contrae. Tenemos así una contracción de los bronquios que obviamente va a dificultar la respiración. Si ha entrado el alérgeno por la nariz, vamos a tener también rinitis, vamos a tener una producción de moco incrementada y en el caso del pulmón, como ya digo, vamos a tener asma porque esta contracción del músculo liso va a atrapar el aire en el pulmón y no va a dejar que salga y no va a, por tanto, a permitir que el aire entre en el pulmón, con lo cual la respiración se ve afectada. Y luego, si el alérgeno, por último, penetra al organismo por una ingestión intestinal, si no pasa del intestino, se van a desgranular los mastocitos de las mucosas intestinales. De nuevo va a actuar, los mediadores van a actuar sobre el músculo liso, van a producir peristaltismo, van a producir contracción de este músculo liso y van a producir la expulsión de los contenidos intestinales o vómitos. ¿De acuerdo? Pero en el caso de que este alérgeno pueda pasar desde el intestino a la circulación, si se disemina por todo el organismo podemos tener un choque anafiláctico, si por alguna razón el alérgeno se deposita en los capilares de la piel, pues ahí es donde los mastocitos se van a desgranular y vamos a tener, por ejemplo, urticaria. Es decir, dependiendo de la entrada del alérgeno, por dónde entra, de la dosis y de la naturaleza del alérgeno, es decir, por qué tipo de tejidos tiene afinidad, dónde se puede depositar en el organismo, vamos a tener una reacción alérgica u otra. Uno de los fármacos que puede causar anafilaxis debido a una reacción alérgica de tipo 1 es la penicilina. Aquí tenemos la estructura de este antibiótico, que actúa inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, con lo cual las bacterias van a morir por choque osmótico. No van a poder mantener el agua afuera y se hinchan y mueren por esto. La penicilina tiene este anillo betalactámico, que es muy reactivo, el cual puede unirse a las proteínas y puede actuar como un apteno. ¿Qué es un apteno? Un apteno es una molécula pequeña que modifica la naturaleza química de un péptido propio, es decir, de una proteína de nuestro organismo, y lo hace así parecer extraño. Con lo cual este péptido, que será presentado por MHC tipo 2, por ejemplo, pues ya no va a ser reconocido como propio, ya va a tener una naturaleza química diferente y va a permitir que algunas células T lo reconozcan como extraño. También va a permitir que estos péptidos modificados pueden ser identificados como epítopos por las células B. Si estos péptidos modificados son también identificados como extraños por células T CD4, si estas células T CD4 son inducidas a diferenciar a células TH2 y ayudan a las células B a producir anticuerpos y al cambio de isotipo a IgE, tendremos al individuo sensibilizado frente a la penicilina. Con lo cual, tendremos que hemos generado IgE frente a una primera inyección de penicilina. Si ahora administramos una segunda vez penicilina en estas condiciones, por vía intravenosa, la penicilina se va a diseminar por todo el organismo, va a ser detectada por las IgEs que estaban esperando cargadas en los receptores Fc epsilon de los mastocitos se van a desgranular en todo el cuerpo y vamos a tener la anafilaxis que hemos mencionado antes. Por tanto, haría falta inyectar adrenalina de inmediato si queremos salvar la vida de la persona a la cual hemos administrado esta penicilina. Y por eso una pregunta importante que suele hacernos el médico cuando vamos al hospital es si somos alérgicos a algo. Claro, puede que seamos alérgicos a la penicilina y no lo sepamos, porque nos hayamos sensibilizado una primera vez. Con lo cual, incluso si el paciente contesta que no es alérgico a nada, el médico debería estar, pues por si acaso, preparado, no sea que el paciente no sepa que se ha convertido en alérgico a algo y que esa alergia puede ponerle la vida en peligro. Por tanto, el médico tendría que actuar de manera inmediata. Ya hemos mencionado que si el alérgeno entra por la piel en dosis bajas,
este alérgeno puede inducir la desgranulación de los mastocitos. Los mediadores de los gránulos van a actuar sobre el endotelio de la piel, que van a producir entonces una salida de líquido y de proteínas que va a producir una roncha, una especie de inflamación inmediata de la piel. Aquí tenemos lo que sería una piel de una persona a la que se han inyectado pues varias sustancias a las que potencialmente puede ser alérgica. La H es histamina, que se utiliza como control positivo, es decir, si inyectamos histamina obviamente debería producirse una inflamación, una hinchazón, y si no se produce es que hay algún mecanismo de esta persona que falla, con lo cual no nos va a permitir saber si esta persona es alérgica a nada, ¿no? Pero si este mecanismo funciona, pues inyectando distintos alérgenos podemos saber a qué una persona es alérgica. Y esta reacción es la que se utiliza en el hospital para averiguar a qué puede ser alérgica una persona. Se marca el brazo, en la zona donde se van a aplicar distintos alérgenos, pueden ser polen de olivo, de gramíneas, caspa de perro, en fin, las heces de los ácaros, lo que sea, ¿no? Aquí tenemos, en cada tubito hay un potencial alérgeno y con una pequeña gota se va depositando este alérgeno en la superficie del brazo donde se ha marcado qué alérgeno es. Ahora se pincha suavemente de manera que este alérgeno penetre la piel y se espera unos minutos a ver si se ha producido la hinchazón anterior. Si se ha producido esa hinchazón, quiere decir que la persona es alérgica a este alérgeno. Si no se produce hinchazón, obviamente no es alérgica. Esto permite, por ejemplo, determinar si una persona puede ser desensibilizada mediante una vacunación contra la alergia, que ya hablaremos de ello más adelante. Un problema importante de algunas reacciones alérgicas, en particular del asma alérgica, es que se puede cronificar y que se puede mantener el asma incluso cuando ya no hay alérgeno presente. En primer lugar, tenemos las respuestas agudas. Estas respuestas agudas sí que dependen de que haya entrada del alérgeno por las vías aéreas. Como siempre, este alérgeno va a desgranular a los mastocitos, que van a actuar sobre los vasos sanguíneos y van a actuar sobre el músculo liso, contrayendo las vías aéreas. Los mediadores que liberan los mastocitos van a reclutar a más células. Si se producen entradas del alérgeno repetidas, esto de alguna manera se cronifica. ¿Y qué quiere decir que se cronifica? Que se producen células TH2 que van a estar residentes ya en el pulmón, que van a estar liberando citocinas. Los eosinófilos también van a estar liberando los gránulos y que incluso aun cuando no hay alérgeno, todas esas sustancias, esas quimiocinas, van a estar actuando sobre el músculo liso, sobre las vías aéreas, van a incrementar la producción de moco y van a generar asma, incluso cuando no hay alérgeno, por estímulos que nada tienen que ver con este alérgeno. Por ejemplo, como he dicho ya antes, humo del tabaco, o entramos en un sitio donde se ha cocinado y hay humo en el ambiente, o salimos a la calle en invierno y hace frío. El tejido pulmonar, digamos, está ya sensibilizado y estos estímulos, que, como digo, no tienen que ver con el alérgeno, van a desencadenar un ataque de asma, sin embargo. Entonces, esta cronificación de las respuestas alérgicas pues son un serio problema de salud. Las reacciones alérgicas crónicas pueden causar una remodelación de los tejidos, pueden obturar las vías respiratorias. Aquí tenemos la vía respiratoria obturada por moco de un paciente que murió de asma, así como también la pared bronquial, que hay muchísimos eosinófilos que están infiltrando esta pared bronquial en este paciente. Y eso quiere decir que se ha producido una remodelación a la larga del tejido pulmonar, una pérdida de la capacidad pulmonar. El tejido pulmonar ha perdido su capacidad para la captación de oxígeno y la liberación de CO2 y al final, pues esto conduce desgraciadamente a la muerte. Es un ejemplo de cómo el sistema inmune, cuando no está bien controlado, puede causar serios problemas de salud con la mejor de las intenciones. Realmente el sistema inmune tiene la intención siempre de defendernos de algo que ha detectado como patológico, pero a veces esa defensa causa tanto daño colateral que acaba con la vida de la persona que sufre de este problema, ¿no? Para acabar con este tema de las alergias de tipo 1, vamos a abordar un poquito su tratamiento. Para ello hace falta
una diana, un blanco, el target, una diana terapéutica, un mecanismo de acción, obviamente, y una estrategia de actuación. Muchas de estas estrategias ya están afortunadamente en el uso en la clínica, hay otras que están siendo investigadas, y aquí tenemos el blanco de acción de las que ya se están utilizando. Podemos actuar sobre los mediadores de la acción alérgica. Por supuesto, tenemos que inhibir los efectos o inhibir la síntesis de estos mediadores. ¿Y cuál es la estrategia que utilizamos? Pues fármacos antihistamínicos que bloquean la histamina, beta-agonistas que actúan sobre el músculo liso, algunos fármacos que bloquean los receptores de leucotrienos o fármacos que bloquean la lipoxigenasa, que produce estos mediadores lipídicos. También podemos actuar sobre las reacciones crónicas, utilizando antiinflamatorios bastante amplios como los corticosteroides, que ya veremos en el tema 15 cómo funcionan estas moléculas. Podemos actuar sobre la respuesta TH2, induciendo, por ejemplo, células T reguladoras. Y esto se consigue mediante una desensibilización, mediante un antígeno específico. Es decir, para esta estrategia hace falta averiguar cuál es el alérgeno que causa la alergia e inmunizar con este alérgeno cada vez en dosis más crecientes, de manera que estas dosis crecientes induzcan no la diferenciación a células TH2, sino la diferenciación a células T reguladoras e incluso el cambio de isotipo ya no sea a IgG, sino a IgG4. Esta IgG lo que haría sería actuar también como inhibidora de las IgE, es decir, competiría por el alérgeno con las IgEs. Las IgEs no lo podrían captar tan fácilmente porque habría una IgG4 de la subclase 4 que captaría también el alérgeno cuando entrara y impediría la desgranularización de los mastocitos. Con lo cual, esta es una estrategia que está siendo utilizada en los hospitales y es la típica vacuna contra la alergia, pero que no es una vacuna porque no estamos, en este caso, en absoluto activando el sistema inmune para que nos defienda de un parásito o para que nos defienda de un microorganismo, sino intentando hacer que el sistema inmune deje de defendernos contra lo que no nos tiene que defender. También tenemos otra estrategia que sería la unión de IgE a las células que median esta respuesta, a los mastocitos, pero también a los eosinófilos. Por ejemplo, una IgE que se una a los receptores FC, pero no sea una IgE que responda contra un alérgeno, sino una IgE genérica, digamos, que no va a reaccionar contra ningún alérgeno. Entonces los mastocitos van a estar cargados con esta IgE y cuando se produzca IgE contra el alérgeno, como tenemos mucha de la anterior, pues no van a poderse desgranular. Podemos tener anticuerpos anti-IgE también, que van a bloquear estas IgEs que se produzcan y van a impedir la desgranulación de los mastocitos. Y con lo anterior damos por terminada la segunda parte del tema 13.